¿Alguna vez te despertaste a las 3 de la madrugada sin razón? No una vez, varias, siempre a la misma hora, como si algo te estuviera llamando. No eres el único. Miles de personas en todo el mundo se despiertan exactamente a las 3:00 am. Y muchos de ellos sienten lo mismo, una presencia, un escalofrío, una certeza silenciosa de que no están solos. Dicen que a esa hora, la barrera entre los vivos y los muertos se debilita, y hay quienes afirman que lo que cruza no siempre vuelve. Yo nunca creí en eso, hasta que empecé a vivirlo en carne propia. Hace unas semanas me mudé temporalmente a la casa de mis padres. Mi mamá necesitaba ayuda tras una operación, y desde que mi papá falleció, la casa se volvió más vacía, demasiado silenciosa, como si faltara algo, o como si algo aún estuviera ahí. Todo parecía normal hasta la primera noche. Soñé que me veía a mí mismo dormido. Yo estaba de pie frente a mi cama, observándome, y entonces escuché cómo se abría la puerta, la cerradura girando, la madera crujiendo, una presencia detrás de mí. Quise darme vuelta, ver qué era, pero no podía. Sentía que algo me sujetaba, algo me congelaba, y aún así quería mirar. Cuando al fin pude moverme, no fue por decisión propia, fue porque desperté. El cuarto estaba igual que siempre, puerta cerrada, silencio total, pero el sueño había sido demasiado real, y lo peor, se repitió la noche siguiente, y la siguiente, siempre igual, siempre a las 3:00 am. Al despertar, tenía la sensación clara de que había alguien detrás de la puerta, pero eso era imposible. Mi mamá apenas podía caminar, y no había nadie más en la casa, hasta que algo cambió. Una noche me desperté sin soñar. Eran las 2:57. Me sentía raro, en alerta, como si algo estuviera por pasar. Y entonces vi la puerta, moviéndose, cerrándose sola, muy despacio. No era un sueño. Corrí hacia ella, pero no me atreví a abrirla. Pensé que alguien se había metido a la casa, y entonces lo escuché. Un paso, lento, arrastrado, como si alguien caminara con dificultad, muy cerca. Abrí. Me asomé al pasillo, justo a tiempo para ver una figura alta, delgada, entrar al cuarto de mi mamá. Todo estaba oscuro. No logré ver su rostro, pero su sola presencia me heló la sangre. El miedo me paralizó, pero el instinto fue más fuerte. Corrí hacia la habitación y no había nadie. Busqué por todos lados y no encontré nada. Desde esa noche ya no duermo tranquilo. Me despierto antes, pongo una alarma a las 2:50, me levanto y paso el resto de la madrugada en el cuarto de mi mamá. Duermo en una silla, a veces en el piso. No me importa, siento que debo estar ahí, como si no fuéramos los únicos en esa casa. Me gusta pensar que es mi papá, cuidando desde donde esté, pero si a las 3 de la madrugada se abren puertas hacia otro plano, ¿también cruzan las cosas buenas? ¿O solo las que no deberían? No sé si esto sea prudente de contar. Tampoco estoy seguro de que alguien me crea, pero ya no puedo callarlo. Llevo meses buscando una historia que se parezca a la mía, escuchando relatos cada noche, con los auriculares puestos, esperando encontrar una señal, un indicio. Pero no, nada. Y eso lo hace aún más inquietante. Así que, si alguien allá afuera vivió algo parecido, por mínimo que sea, por favor, decímelo. Esto sucedió durante unas vacaciones de Semana Santa. Me encontraba en el pueblo donde viví de niño, en el estado de Zacatecas, un lugar pequeño donde todos se conocen y donde la fe no es solo una costumbre, es parte de la vida diaria. En esas fechas todo se intensifica, las ceremonias, los símbolos, el fervor. Pero ese año algo era distinto. Lo sentíamos todos. Una ansiedad inexplicable, una tensión que se podía respirar. Y aunque nadie decía nada, era evidente que algo no estaba bien. Ese sábado por la noche, como es tradición en mi familia,
Fuimos a misa. Mis padres no estaban, así que mi abuela me insistió en acompañarla. El pueblo estaba más silencioso de lo normal. Las campanas de la iglesia sonaron y la gente empezó a reunirse. Pero entonces vi algo que me detuvo. Una figura. No era un Cristo, no era una virgen, era un niño. Una figura pequeña, vestida de blanco, acostada dentro de una urna de cristal. Las manos cruzadas, los ojos cerrados. Se notaba antigua, muy detallada, demasiado real. Le pregunté a mi abuela qué era. Me dijo que era una imagen muy milagrosa, guardada en la cripta, que solo se sacaba una vez al año y que venía gente de lejos a pedirle favores. A ella le pareció extraño que yo no la recordara, pero juro que nunca la había visto. Y sin embargo, había algo en ese niño que me inquietaba, algo que no podía explicar. Mientras más lo miraba, más sentía que, en cualquier momento, abriría los ojos, como si estuviera vivo, como si respirara. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. A veces, cuando uno se fija demasiado en algo, cree ver movimiento donde no lo hay. Quise ignorarlo, pero la misa comenzó y algo no encajaba. Las palabras del sacerdote no eran las de siempre. La ceremonia parecía distinta, otra estructura, otro ritmo, casi como si se estuviera siguiendo un ritual diferente. Uno más antiguo, más oscuro. No pude evitar salir un momento a tomar aire, y fue ahí, afuera, donde vi algo más. Un grupo de ancianos, muy mayores, de esos que rara vez se dejan ver en público. Estaban reunidos en círculo, murmurando algo en voz baja. Me acerqué lo suficiente como para escuchar una frase que aún hoy me persigue. Al ratito, ya que el niño abra los ojos, mejor hay que estar listos. Dicha así, no parece inquietante, pero en ese contexto, con esa figura en mente, me heló por dentro. Volví a entrar. No crucé toda la iglesia. Me quedé en un costado, de pie, y fue entonces cuando ocurrió. Un suspiro colectivo, como si varias personas se sorprendieran al mismo tiempo, pero lo intentaran ocultar. Levanté la vista y lo vi. El niño tenía los ojos abiertos. Ya no era solo una figura, no era un adorno. Estaba despierto. Lo supe, lo sentí. Algo dentro de mí lo entendió sin necesidad de palabras. Disimuladamente me alejé. La misa seguía. La gente cantaba, pero yo ya no estaba allí, porque esa cosa, eso que parecía una imagen inofensiva, ya no estaba dormido. Durante la misa, nadie parecía notar nada extraño. Todos seguían las palabras del sacerdote, rezaban, cantaban, como si lo que estaba pasando no existiera. Yo ya no podía quedarme. Salí antes de que terminara. Era de noche, y aunque no había mucha luz, confiaba en encontrar el camino a casa por las calles que conocía. Mi abuela volvería más tarde con unas vecinas. Estaría bien, pero yo necesitaba irme. Al tomar una de esas calles oscuras, escuché un susurro. No pude distinguir qué decía, pero era claro, alguien se acercaba y no quería encontrarme con nadie. Cambié de lado, crucé la calle y fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo una silueta, ligera, moviéndose con una rapidez extraña, casi flotando. Un niño vestido de blanco, exactamente igual a la figura que habían sacado de la cripta. Venía corriendo desde el otro extremo de la calle, pero al verme, cambió de dirección. Comenzó a caminar hacia mí y en su mano traía algo, un cuchillo, pequeño, pero brillante bajo la poca luz. No esperé, no pensé, corrí. Volví hacia la iglesia sin mirar atrás. Esta vez tomaría el camino largo, iluminado, lleno de gente. Mientras corría, volví a escuchar las voces. Los ancianos caminaban tranquilamente, sin apuro, y uno de ellos dijo: lo mejor fue pagarle todo. Por más duro que pareciera, los milagros se cumplieron.
No se molestaron en bajar la voz, ni siquiera se inmutaron al verme pasar, desesperado. Ahí, afuera de la iglesia, me encontré con mi abuela. Volvimos juntos a casa, en silencio. Con el tiempo, intenté encontrar respuestas, pero nadie me las dio. Y aunque pregunté, supe que no me las iban a dar. ¿La figura realmente abrió los ojos? ¿O fue mi imaginación? ¿Es algo que muchos han visto? ¿O solo yo? Porque no hay registros de ese milagro. Ni fotos, ni videos, nada. Lo que vi en la calle fue un reflejo de esa figura. O algo peor, un niño real, un espectro. ¿Y qué fue eso que pagaron? ¿Por qué algunos lo celebraban y otros lo callaban? Todo en el pueblo siguió igual, como si nada hubiera pasado. Pero yo no volví a ser el mismo. Cada vez que regreso, cada vez que paso cerca de esa iglesia, siento que algo me observa, desde la cripta, desde algún lugar al que no quiero mirar. Pensé que mi abuela ya había vuelto. No escuché la puerta, pero las luces estaban encendidas. Me bajé rápido de la cama y fui a la cocina. No había nadie, y aunque no quería admitirlo, sentí miedo. De pronto, se encendió la luz de la sala. Lo inquietante no fue la luz, fue el interruptor. Estaba al fondo del cuarto. Alguien o algo tuvo que caminar hasta el final para prenderla. Sin pensarlo demasiado, caminé hacia la sala. Quería apagar la luz. Pasé por el mismo lugar de siempre, pero esta vez algo me detuvo. Un espejo, viejo, grande, opaco. Siempre evitaba mirarlo, pero esa noche, por alguna razón, lo hice. Y ahí la vi, una figura oscura, detrás de mí, a solo 1 metro de distancia, parada junto a uno de los sillones. Tardé un segundo en entender lo que veía, pero era real. No era mi reflejo, no era una sombra. Salí corriendo hacia la puerta del jardín. Estaba cerrada y por los nervios me costó abrirla. Una vez afuera, empecé a rezar, la única oración que sabía, el Padre Nuestro. Mi abuela llegó minutos después. Me encontró pálido, temblando. Le conté lo que pasó y con la misma calma de siempre, solo dijo: por eso no debes quedarte solo en esta casa por la noche. Después de eso, dejé de ir por un tiempo. Nunca se lo conté a mi mamá. Pensé que esa había sido la experiencia más aterradora de mi vida, pero estaba equivocado. Pasaron algunos años. Tras una discusión con mi madre, decidí pasar la noche en casa de mi abuela. Preparé una mochila pequeña y ella pasó a buscarme. Esa tarde, mi abuela salió a visitar a una de sus hermanas. Me quedé solo. Eran las 3 o 4 de la tarde. Estaba acostado en el cuarto de invitados, mirando el celular. Y entonces escuché una voz. Ven. No sonó rara ni distorsionada. Era una voz normal. Por un momento pensé que era mi abuela, así que respondí: ya voy. Salí del cuarto, aún mirando el teléfono, pero al llegar a la sala, silencio total. La puerta estaba abierta. Yo la había cerrado. Antes de poder procesarlo, volvió a sonar la voz. ¿Por qué no vienes? Esta vez fue distinta. Sonaba como la voz de una niña, pero también como la de una mujer muy mayor. Venía del comedor. Sentí las piernas temblar. Fui hacia la cocina, me asomé y la vi. Una niña, corriendo hacia la puerta del jardín. No pensé, simplemente la seguí. Ya afuera, miré a todos lados, pero no estaba. Entonces, una risa. Venía de un árbol. Levanté la vista. Estaba ahí, sentada en una de las ramas, sonriendo. Antes de reaccionar, escuché el portón abriéndose. Corrí. Era mi abuela. La abracé con fuerza. Le conté todo. Ella me miró con seriedad y solo dijo: hijo, si vas a venir, tenés que acostumbrarte. Pero prométeme algo. Cuando escuches que alguien te llama, no respondas. Nunca respondas. No sé si alguien más ha pasado por algo parecido, pero si lo han vivido, entenderán por qué siento que me estoy volviendo loco. Todo comenzó cuando empecé a trabajar de noche.
Me ofrecieron cubrir el turno de un compañero en el hospital. Trabajo como camillero en un hospital privado, y aunque al principio me dio algo de miedo aceptar, la paga era mejor y yo necesitaba el dinero. El hospital no es muy grande, solo tiene 4 pisos y por lo general las noches son tranquilas. Mi trabajo es sencillo: mover pacientes entre urgencias, rayos X y cirugía. Pero hay algo en el tercer piso, algo que ocurre siempre después de las 3 de la mañana. Ese piso, a esa hora, está casi vacío. Solo hay un par de habitaciones, un quirófano que ya no se usa y algunas oficinas sin personal. Pero a las 3 en punto se escuchan pasos, pasos lentos, muy lentos, siempre en la misma dirección, desde el fondo del pasillo, caminando hacia el área de descanso. Y luego, nada, silencio. Al principio pensé que era alguna enfermera o un paciente que se había levantado, pero nunca había nadie. Llegué a revisar los cuartos, el quirófano, incluso las cámaras de seguridad, y no había nadie. Una noche, un médico que estaba conmigo también los escuchó. Me miró y dijo: si estás con alguien más, no hay problema, pero si alguna vez los escuchas solo, no voltees, nunca voltees. Eso es lo único que te puedo decir. Pensé que solo quería asustarme. Me reí, pero anoche entendí por qué lo dijo. Me tocó subir al tercer piso justo antes de las 3. Un paciente llegó con dolor intenso en la vesícula. Lo llevé, lo acomodé, lo bajé al segundo piso para el procedimiento y me pidieron que avisara a la acompañante que lo esperaba en el tercer piso. Volví a subir. La habitación estaba vacía. Tal vez había salido a buscar algo. Café, una máquina expendedora. No le di mucha importancia hasta que se apagaron las luces. Todo el hospital se quedó en penumbras. Emergencias, quirófano, pasillos, todo. Por suerte, el generador se activó enseguida. Una luz tenue y rojiza iluminó los pasillos. No era mucha, pero suficiente para caminar. Pensé que me necesitarían abajo. Fui hacia las escaleras y entonces, los pasos. Otra vez. Volteé, pensando que era la chica del paciente. Tal vez asustada, tal vez buscando la salida. Pero no era ella. Al principio no vi nada, solo los pasos. Pero con cada uno, una sombra fue apareciendo en la penumbra. Alta, delgada. No caminaba como una persona. Arrastraba las piernas, como si le costara moverse. Pero no hacía ruido al arrastrarlas. Solo se escuchaban los pasos, claros, lentos. Cuando se acercó lo suficiente, vi que no tenía rostro, nada. Su cabeza estaba cubierta por una tela blanca, como las que usamos para cubrir a los cadáveres. Sentí que el alma se me iba, como si mi mente se apagara para no colapsar. No me habló, no me miró, solo caminó hasta la estación de descanso y se detuvo. No sé cuánto tiempo pasó, segundos tal vez, hasta que volvió la luz. Me quedé congelado. Mis compañeros dicen que no me creen, pero sé que en el fondo todos saben algo, algo que no quieren admitir. Ese piso está vacío por una razón. Hoy, al llegar al hospital, revisé mi hoja de asignaciones y lo vi. Tengo que llevar a un paciente al tercer piso. Cuando salga de estudios, puede ser a cualquier hora, y por alguna razón, siento que será cerca de las 3. Solo espero que esté acompañado, que esté despierto y que yo no esté solo, porque si escucho esos pasos otra vez, esta vez no voy a voltear, no voy a mirar, solo voy a cerrar los ojos y esperar que pase. Desde hace tiempo, esta historia quería salir. No fui la protagonista directa, pero cada palabra está atravesada por algo personal, por el dolor de una pérdida que marcó a mi familia para siempre. Todo ocurrió tras la muerte de mi padre, en el año 2006. Yo tenía apenas 6 años, mi hermano, recién nacido, y mi madre, sola, intentando sostenerlo todo. Vivíamos en Managua,
Mi papá se había ido a Honduras por trabajo, pero nunca volvió. Fue asesinado durante un asalto y con eso se rompió todo. Una familia quedó vacía, una viuda con un bebé en brazos y una niña que no terminaba de entender por qué su papá no regresaba. La primera historia ocurrió pocas semanas después. Por las noches dormíamos todos en el mismo cuarto, mi mamá en la cama, yo a su lado y mi hermano en su cuna. Esa noche, mi madre estaba entre dormida y despierta cuando escuchó algo que jamás olvidaría: el sonido del motor del auto de mi papá. Después, el portón del garaje, el auto entrando, la puerta cerrándose, los pasos, sus pasos, incluso el silbido que solía hacer mientras caminaba por la casa. Luego, la televisión. Siempre la encendía para ver partidos de béisbol. Más tarde, la puerta del refrigerador, el microondas, todo exactamente igual que cuando estaba vivo. Y entonces, los pasos se acercaron por el pasillo, hasta llegar a la puerta del cuarto. Justo cuando la manija comenzó a moverse, mi mamá reaccionó. Recordó que él ya no estaba, que estaba muerta y que nada humano podía estar del otro lado. Tomó al bebé, me abrazó y empezó a rezar, suplicando: por favor, no permitas que lo vea, no permitas que entre, porque si lo veo, no voy a soportarlo. Y en ese instante, todo se detuvo. Silencio total. Ni un solo ruido más. La segunda historia ocurrió poco tiempo después, en esa misma casa. Una tía materna había venido a vivir con nosotras para ayudarnos. Una tarde, mientras lavaba los platos frente a la ventana que daba al jardín, lo vio. Mi papá, saliendo de detrás del árbol de mangos. Recogió algunos frutos del suelo y se metió en el cuarto de lavado. Mi tía quedó inmóvil. El miedo era tan fuerte que le costaba moverse, pero reunió coraje, salió al patio y empezó a llamarlo. Mi madre se despertó al escuchar los gritos. Ambas fueron al cuarto. Estaba vacío. La tercera historia le ocurrió a otra tía, en una madrugada. Se levantó temprano para despedir a sus hijas, que se iban de viaje. Luego se quedó un rato en la cocina, tomando café. Entonces escuchó un auto detenerse afuera. Pensó que tal vez alguna de las chicas había olvidado algo. Se acercó a la puerta y fue ahí cuando lo escuchó. La voz de mi padre, desde la calle, detrás de la puerta. Leonor, ábrame por favor. Déjeme entrar, es muy importante. Ábrame, por favor. No pudo soportarlo. Se desmayó ahí mismo. Horas después, uno de sus hijos la encontró en el suelo. Ninguna de nosotras pudo asistir al entierro de mi papá. Todo lo manejaron sus hermanos en Honduras. Y después de eso, nos lo quitaron todo. Los papeles, la casa, los negocios. Nos dieron la espalda. Y por eso, creo que mi padre no se fue. Que siguió buscando cómo protegernos, cómo advertirnos, cómo estar